Buenas tardes, yo soy Catherine González y les voy a hablar sobre los logaritmos. Creo que ahorita, no sé si están viendo la presentación. Sí, se mira bien. Vaya. Como les dije, vamos a hablar sobre los logaritmos. Primero, vamos a hablar un poco sobre cómo están estructurados los logaritmos. El numerito que ven aquí en esta imagen, que va a estar acompañado al logaritmo, se le llama base de logaritmo. Al otro número es el argumento. Aquí no se ve bien, pero se le puede llamar argumento o antilogaritmo a este numerito. Y al resultado es el logaritmo. Si lo tenemos como, se puede representar también como en potencia, que la B sería la base, la C sería como el exponente y la A sería el resultado que daría al realizar esto, que sería la potencia. Entonces, el logaritmo de un número es el exponente al que hay que elevar otro número llamado base para obtener el número dado. Por ejemplo, si yo tengo 8 a la 0, todo número elevado a la 0 es 1. Y 8 a la 3 sería de multiplicar 8 por 8 y ese resultado por 8 otra vez. Y eso da como resultado 512. Entonces, siendo la base 8, el logaritmo de 1 es 0, porque 0 es el exponente al que hay que elevar la base 8 para que dé como resultado 1. Entonces se expresa así como está aquí. Entonces yo tengo logaritmo de 8 de base con un argumento de 1 y eso es igual a 0, porque el número al que hay que elevar 8 tendría que ser 0 para que dé el resultado. No sé si me están comprendiendo. Dice de que el logaritmo de 1 es 0 porque 0 es el exponente al que hay que elevar la base 8. Es como está representado acá. Igual que en el otro caso. Acá dice, siendo la base 8, el logaritmo de 512, que si yo quisiera sacar el logaritmo de 512 es 3, porque 3 es el exponente al que hay que elevar para la base para poder obtener 512. Entonces el logaritmo de 8 con un argumento de 512 es igual a 3, porque el 8 lo tengo que elevar a la 3 para poder obtener ese resultado. Luego, la base es cualquier número positivo. Se puede tomar como base de un sistema de logaritmos, o sea que tiene que ser positivo. Y el sistema de logaritmos pudiendo tomarse como base de un sistema de logaritmos cualquier número positivo, el número de sistemas es ilimitado. Dice, no obstante, los sistemas más usados generalmente son dos, que son los de base 10, que pueden ser llamados logaritmos vulgares o comunes, que se expresan por log y el argumento, y después el logaritmo natural o neperianos, que se expresa por ln y el argumento, cuya base es el número inconmensurable, que sería es igual a 2.7182 y todo eso. Entonces solo los más comunes es los logaritmos base 10 y los logaritmos naturales. Luego, las propiedades generales de los logaritmos son: la base de un sistema de logaritmos no puede ser negativa, los números negativos no tienen logaritmos, en todo sistema de logaritmos el logaritmo de la base es 1, siendo b la base se tiene que b elevado a la 1 es como lo que les estaba diciendo antes, es igual a b, porque
para poder elevar, para que dé como resultado 1, yo tendría que elevar la b a la 1, entonces se me eliminaría y me daría 1. En todo sistema el logaritmo de 1 es 0, siendo b la base se tiene, que es lo que les comentaba al inicio. Que yo tengo b a la 0 es igual a 1, porque yo tendría que elevar a la 0 para que me dé el resultado, que es como lo expresé anteriormente. Y los números mayores que 1 tienen logaritmo positivo y los números menores que 1 tienen logaritmos negativos. Esto se refiere a que si yo tengo fracciones, voy a tener logaritmos negativos menores que 1. Aquí vamos a ver 3 ejemplos sencillos. Por ejemplo, acá tengo 3 elevado a la 0 es igual a 1. Entonces, el logaritmo de 3 con un argumento de 1 es igual a 0, que es lo que les dije anteriormente. Luego, el logaritmo de 5 de argumento 25 sería, ¿cuántas veces tengo que elevar el 5 para poder obtener el resultado? Entonces sería 5 al cuadrado, porque 5 por 5 es 25. Entonces así podría obtener que la respuesta es 2, que es lo que aquí les muestro, que 5 al cuadrado es igual a 25. Entonces tendría que elevar el 5 al cuadrado, o sea, reescribir el 25 para poder obtener la respuesta. Luego, el logaritmo de 4, logaritmo base 4 de 1 sobre 64, acá sería lo mismo prácticamente. Tendría que encontrar un número que sea igual a la base del logaritmo, y eso tendría que saber a qué número lo tendría que elevar para poder reducirlo. Entonces, en este caso, 64, ¿verdad? Entonces, 4 al cubo es igual a 64. Pero eso, para poder obtenerlo, como les dije, en las propiedades del logaritmo, yo tengo que tener, si es menor a 1, el logaritmo al número al que le quiero sacar el logaritmo, voy a tener como resultado un logaritmo negativo, que es lo que les estoy mostrando acá, que tengo 64 es 4 al cubo. Entonces, cuando yo quiero pasar el denominador hacia arriba, tengo que poner la potencia negativa. Entonces me daría logaritmo base 4 de un argumento de 4 elevado a la menos 3. Y al eliminar el logaritmo con el argumento me daría menos 3. Entonces la respuesta sería menos 3, que es lo que les estoy mostrando acá. De un solo podrían escribirlo así, o podrían poner logaritmo de 4 de un argumento de 1 sobre 64 igual a menos 3. No sé si tienen alguna duda con eso. Si no, vamos a continuar. Ahora el logaritmo, cuando ustedes tengan un logaritmo que no tiene acá una base, entonces ustedes van a asumir que es una base de 10. Si no se lo dicen y solo les presentan el logaritmo, pero no tiene base, se asume que es una base de 10. Entonces en este caso nos están pidiendo el logaritmo de base 10 de un argumento de 10. Entonces sería, acá el número al que está elevado, cuando no se pone un número, sabemos que es 1, que la potencia sería 1. Entonces de un solo puedo obtener la respuesta. Se me elimina el logaritmo con el argumento y bajaría el exponente. El exponente es igual a 1, entonces la respuesta sería 1. El logaritmo base 10 de 10 es 1. Luego, para el logaritmo base 10 de 1 sobre 1000, acá hacemos lo mismo. Tenemos que reducir este número para obtenerlo como la misma base y tener el mismo número de argumentos. Entonces sería un número que lo tenga el 10, a cuántas veces lo tengo que elevar
para que me dé como resultado 1000. En este caso sería a la 3. 10 a la 3 es 1000. Entonces tendría que hacer lo mismo que hice con el ejercicio anterior que decía 1 sobre 64. Acá la potencia, como está en el denominador, si yo lo quiero pasar al numerador, tendría que poner menos 3. Tendría que cambiarle el signo a la potencia para poder pasarlo para arriba. Entonces sería logaritmo base 10 de 10 a la menos 3. Entonces para poder... acá ya de un solo puedo eliminar el logaritmo base 10 de 10, porque ya tengo el mismo argumento y la misma base. Entonces se me elimina y la respuesta bajaría el exponente, que sería menos 3, entonces la respuesta sería menos 3. Luego, si yo tengo logaritmo base 10 de 0.003 veces 0, 1, acá lo que tendría que hacer es también, esto es como tener una fracción, pero en realidad en decimales, ¿verdad? Entonces, tengo el logaritmo base 10 de 0.0001. Entonces vamos a contar de derecha a izquierda y decimos que vamos a elevar el 10 a una potencia para poder quitarnos el logaritmo. Entonces decimos que vamos a contar el punto cuántas decimales se ha corrido. En este caso se ha corrido 4 veces porque sería 1, 2, 3, 4. Entonces el punto se ha corrido 4 veces. Entonces la base siempre sería 10. Y como se ha corrido 4 veces, sería 10 a la menos 4. Entonces yo tendría logaritmo base 10 de 10 a la menos 4. Y entonces acá ya puedo eliminar la base con el argumento. Y bajaría el exponente nuevamente. Entonces el resultado sería menos 4. No sé si tienen alguna duda con eso. Y acá abajo les pongo más o menos cómo se tendría que hacer, porque si yo tengo esto 10 a la menos 4 es como tener 1 sobre 10 a la 4. Y 10 elevado a la cuarta es 10.000. Entonces, es como para que ustedes entiendan más o menos cómo es que hay que jugar con el argumento para poder obtener la respuesta. Pero si no tienen ninguna duda, vamos a continuar. Vaya, ahora tenemos los logaritmos de un producto. El logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos de los factores, sean a y b. Los factores tenemos que. Si nosotros tenemos logaritmo de un argumento de a por b, sería como tener la suma de los logaritmos, que sería logaritmo, sería base 10, ¿verdad? Porque no se pone logaritmo de un argumento de a más logaritmo de un argumento de b. Y si nosotros tenemos logaritmo de un cociente, vamos a tener una resta, que es como se muestra acá. Que si nosotros tenemos logaritmo de a entre b, es como tener logaritmo de a menos logaritmo de b. Y para los logaritmos de una potencia, se baja la potencia. O sea que si nosotros tenemos logaritmo de a elevado a una potencia, esa potencia se puede bajar y puede estar multiplicando al logaritmo del argumento. Y es como tener lo mismo. Igual que si nosotros tenemos una raíz cuadrada o una raíz cualquiera, nosotros vamos a tener, podemos bajar la raíz, porque recordemos que un radical es también como tener un exponente, solo que fraccionario. Entonces, por ejemplo, acá sería que el logaritmo de una raíz de a sería igual a tener, bajaríamos el exponente, que en este caso sería 1 sobre n, el exponente. Entonces, el n queda dividiendo porque es una fracción, pero es prácticamente lo mismo que si nosotros tenemos un exponente
y un radical. Vamos a trabajar el mismo concepto. Y ahorita vamos a ver algunos de los ejemplos para poner en práctica lo que les estaba diciendo. Por ejemplo, aquí dice que tenemos 3 logaritmo de 2 de base 2 con un argumento de x menos un medio de logaritmo base 2 de un argumento de y más logaritmo base 2 de un argumento de z menos 3 logaritmo base 2 de un argumento de w. Entonces, no sé si alguien me puede decir qué harían primero o en qué se fijarían. Según lo que vimos en la diapositiva anterior, ¿qué creen que debería de hacer para poder resolver este ejercicio? No se les ocurre nada. Vemos que tenemos una resta, una suma, una resta. También tenemos acá un número que está acompañando al logaritmo, igual que acá, igual que acá. Entonces, lo que tendríamos que hacer primero es como ir reduciendo el ejercicio. Entonces, en este caso, lo que me convendría hacer podría ser, podría elevar el argumento a la 3, subir este número con el argumento. Igual que acá, podría subir este número con el argumento, sería una raíz cuadrada porque es un medio. De igual manera acá, podría subirlo acá y sería w al cubo. Entonces, es lo que vamos a hacer. Vamos a subirlo. Vamos a tener logaritmo base 2 de x al cubo, porque este número se le coloca como exponente al argumento. Y acá tenemos logaritmo base 2 de la raíz cuadrada de y, porque esto, como es una fracción, lo puedo elevar, sería y a la 1 medio, y un medio es una raíz cuadrada, entonces lo colocamos de esta manera, más, esto no se toca, menos el logaritmo de 2 con un argumento de w al cubo, porque el 3 pasa como exponente del argumento, que es una de las propiedades que vimos anteriormente. Y acá ya vemos un poco más reducido el logaritmo, ¿verdad? Entonces lo siguiente que vamos a hacer es colocar un cociente de esta resta y un cociente de esta otra resta. Entonces vamos a tener, primero lo que nos tenemos que fijar para poder utilizar esta propiedad es que los dos logaritmos sean de la misma base. Si no son de la misma base, no puedo aplicar esta propiedad. Y en este caso, como son de la misma base, que ambos son base 2, entonces sí puedo hacer esto. Entonces me quedaría logaritmo base 2 de x al cubo, que sería este argumento, entre x raíz cuadrada de y, que sería este otro argumento. Luego el más, y después logaritmo de 2, y sería z. Una pregunta. Sí, dígame. Si no tuvieran la misma base, los logaritmos, ¿cuál sería el proceso? Depende de lo que ustedes tengan, pero no podrían utilizar esta propiedad, no podrían unirlo, tendrían que trabajarlo individualmente. Ok, gracias. Vaya. Entonces, en este caso, como tenemos la misma base también, vamos a unir estos dos argumentos. Entonces nos quedaría z entre w al cubo. Después, como tenemos una suma,
la suma se puede convertir en una multiplicación y llevamos siempre la misma base en los logaritmos. Entonces puedo multiplicar el argumento de cada uno. Al hacer la multiplicación me quedaría esto. Entonces vemos de que pasamos de esto a esto. Y de igual forma, si ustedes pueden ir de acá para acá también, siempre utilizando las propiedades. No sé si tienen alguna consulta. Yo tengo una pregunta. Sí, dígame. ¿Cómo fue el proceso para hacerlo raíz? Porque me confundí cuando era menos un medio del logaritmo de 2y y después pasó a ser una raíz. ¿Cómo fue eso? ¿Me puede volver a explicar? Sí, vaya, acá este es un número que está multiplicando a todo esto. Y entonces una de las propiedades era de que este número puede pasar como exponente de y. Entonces quedaría como logaritmo de base 2 y y elevado a la 0.5. Y eso es como tener una raíz cuadrada. Entonces lo coloqué como raíz cuadrada, pero usted lo podría poner logaritmo base 2 de y elevado a la 1 medio o elevado a la 0.5, o lo podría poner como raíz cuadrada. Muchas gracias. Vaya. No sé si alguien más tiene otra consulta. Como les decía al inicio, tener un exponente fraccionario o tener un radical es tener un exponente fraccionario. Entonces, ustedes lo podrían colocar como ustedes quieran. Lo que importa es que ustedes conozcan las propiedades. Sí, y sería exactamente el mismo proceso si y estuviera elevado al 0.5. Sí. Recordemos de que, por ejemplo, acá no tengo otra y, pero por ejemplo, si aquí hubiera tenido, imagínense, y elevado al cubo, y aquí tengo y elevado a la 0.5. Entonces acá se me iban a unir, ¿verdad? Iba a tener la misma base. Entonces podría aplicar una propiedad de los exponentes, que cuando tengo una multiplicación podría sumar los exponentes. En este caso, ¿verdad? Si hubiéramos tenido eso. Pero en realidad es el mismo procedimiento. Y también ustedes tienen que conocer como la forma de cómo se pueden escribir las ecuaciones, porque me imagino que en el examen no es que ustedes van a escribir la respuesta, sino que van a venir una serie de opciones y ustedes tienen que conocer las diferentes formas como se puede escribir el problema o la respuesta de los problemas, para así no tengan ustedes ninguna confusión. ¿Alguna otra pregunta? Si no, vamos a continuar con otro ejercicio. En este caso tenemos logaritmo base 3 de 100 menos el logaritmo base 3 de 18 menos el logaritmo base 3 de 50. Entre el logaritmo natural de 2 menos el logaritmo natural de 2 por e. ¿Alguien me puede decir qué harían ustedes? No se les ocurre nada. Recordemos que para estos problemas ustedes pueden tomar diferentes caminos y al final pueden llegar a la misma respuesta. A veces lo que importa no es tanto que ustedes utilicen el mismo procedimiento, sino que lo que importa es que ustedes sepan
de que están haciendo o están aplicando bien las propiedades, aunque ustedes no sigan los mismos procedimientos que estén en la guía, sino que lo que importa es que ustedes sepan de que están aplicando las propiedades correctamente. Entonces, por ejemplo, en este caso, ustedes podrían hacer, por ejemplo, acá tienen logaritmo base 3 de 100 menos el logaritmo base 3 de 18. Entonces acá yo podría hacer un cociente, ¿verdad? Porque tengo la misma base en los logaritmos. Entonces me quedaría el logaritmo base 3 de 100 entre 18. Pero acá tengo también lo mismo, tengo una resta. Entonces yo también podría tener logaritmo base 3 de 18 entre 50. O podría tener logaritmo base 3 de 100 entre 50 menos este que está acá. Entonces, lo que importa es que ustedes sepan aplicar las propiedades. No importa que ustedes sigan así la metodología como está tal vez en la guía, sino que ustedes sepan lo que están haciendo para que lo hagan correctamente. Entonces, en este caso, lo que yo hice fue poner logaritmo base 3 de 100 entre 18, porque tengo una resta y tengo la misma base, menos el logaritmo base 3 de 50. Y si se fijan, también aquí abajo tengo logaritmo natural y tengo una resta. Entonces, como es una resta, de igual forma puedo aplicar la misma propiedad, que tendría logaritmo natural de 2 entre 2e, que sería el otro argumento de este logaritmo natural. Luego, lo que sigue sería otra vez, como si ustedes ven acá, lo que estamos haciendo es reduciendo la expresión. Entonces, podemos poner que acá tengo un cociente, pero acá tengo una resta también. Entonces, como tengo la misma base, eso también es muy importante que ustedes se fijen que tengan la misma base, porque si no, desde ahí ya se equivocaron y ya lo van a tener malo porque no pueden aplicar esta propiedad. Entonces sería logaritmo base 3 de 100 entre 18 menos el logaritmo base 3 de 50. Entonces esto lo puedo convertir en un cociente y me quedaría 100 entre 18, todo eso entre 50, que es lo que ustedes tienen acá. Acá se redujo el 100 y el 18, que sacamos mitad de 100 y mitad de 18, entonces sería 50 entre 9, y es el número, este 50 que está acá es este número al cual nosotros vamos a dividir todo esto. Entonces se puede expresar así. Entonces acá lo único que tienen que hacer es, y en el denominador se puede eliminar el 2 porque tiene 2 entre 2 es igual a 1. Entonces se me elimina y me quedaría 1 sobre e. Ahora, para trabajar el numerador, yo sé que puedo aplicar, para poder dividir esto, puedo hacer medios con extremos. Acá el 50 está dividido entre 1, pero no se pone. Entonces lo que uno hace es decir, 1 por 50 es 50 entre 9 por 50. Y en este caso me quedaría un noveno ya reducido, pero es lo que ustedes tienen que hacer nada más. Como les digo, 1 por 50 y 9 por 50. Y al hacer eso, lo pueden reducir sobre 1 sobre 9, perdón. Y esta e, como les digo, si yo quiero pasar un número que esté en un denominador, para el numerador tengo que multiplicar por menos 1 el exponente del número. En este caso, el exponente del número es igual a 1. Entonces, me queda e elevado a la menos 1. Luego de eso, puedo reducir el 9, que sería 3 por 3, es igual a 9. Entonces, ya me queda la misma base con el logaritmo, si se fijan. Me queda la misma base.
Entonces, al pasar el 3 también al numerador, me quedaría 3 a la menos 2. Y acá ya puedo eliminar. Y como, por ejemplo, acá el denominador se me convierte en menos 1, porque es lo que les decía, que por ejemplo, para el logaritmo base 10, se puede eliminar. Para un logaritmo base 3, de 3, se puede eliminar ese logaritmo porque tiene la misma base y el mismo argumento. Entonces, para un logaritmo natural, solo se puede hacer eso con un logaritmo con un argumento de e. Entonces, en este caso, como tengo logaritmo natural de e, puedo eliminar eso y puedo bajar el exponente, que es lo que hice aquí. Entonces me quedaría menos 1. Luego acá elimino la base, el logaritmo base 3 con el argumento de 3 y me quedaría menos 2. Entonces al final me quedaría menos 2 entre menos 1 y la respuesta al final sería 2. No sé si tienen alguna pregunta con este ejercicio. Como les digo, es que ustedes sepan aplicar las propiedades de los logaritmos y recordarles también que, por ejemplo, en estos ejercicios no es que ustedes van a estar inventando, sino que los ejercicios vienen para que ustedes encuentren respuestas exactas. En este caso, si ustedes se fijan, ustedes pasaron de esto a una respuesta de 2. O sea, el ejercicio está diseñado ya para que ustedes encuentren que al ir desarrollando el ejercicio, el mismo ejercicio les vaya diciendo qué tienen que ir haciendo. Si ustedes se fijan, por ejemplo, acá teníamos una resta, pero acá volvimos a tener otra resta, entonces puedo aplicar la misma propiedad. Y acá tengo logaritmo natural de e. Prácticamente el ejercicio les está diciendo de que tengo el mismo argumento con el logaritmo natural, entonces yo puedo eliminar eso. Entonces es como que los ejercicios de este tipo vienen diseñados para que ustedes ya encuentren la respuesta al ir desarrollando los ejercicios. No sé si tienen alguna pregunta. Si no, vamos a continuar. Una pregunta, ¿qué pasó con el 50 del tercer paso? Es lo que les decía, que aquí se pudo reducir, porque al final les iba a quedar 50 entre 9 por 50, que es 450. Entonces, les iba a quedar 50 entre 450. Y eso, al final, les da como resultado 1/9 al reducirlo. O sea, acá no se los puse, pero al reducir esta expresión, me da como resultado 1/9. No sé si me entendió. Por ejemplo, como les digo. Sí, gracias. Vaya. ¿Alguien más? Si no, vamos a continuar con el ejemplo 3. Este ejemplo también está bastante sencillo. Lo que vamos a hacer acá es que tenemos logaritmo de base 3 de la raíz cúbica de 81 y logaritmo base 3 de la raíz cúbica de 3. Entonces, como yo tengo una raíz, yo puedo pasar esta raíz como un exponente, que es lo que vamos a hacer en este caso. Igual que en el denominador, tengo una raíz y la voy a pasar como un exponente. Y el exponente sería, al final me quedaría logaritmo base 3 de 81 elevado a la 1/3 entre logaritmo base 3
de 3 elevado a la 1/3. Entonces yo tengo ese número elevado a la 1/3, ambos números. Y puedo aplicar la propiedad del logaritmo de bajar el exponente y que quede multiplicando la expresión. Entonces al hacer eso, me quedaría 1/3. Acá el 1/3 pasó de un solo a multiplicarlo, pero ustedes lo podrían sacar y podrían tener 1/3 del logaritmo de 3, base 3, de un argumento de 81. Y acá 1/3 del logaritmo base 3 de 3, que sería lo mismo. Luego que ya tienen eso, van a aplicar lo mismo que les decía, que van a tener 3 por el logaritmo base 3 de 81 entre 3 por el logaritmo base 3 de 3. Entonces me quedaría 3 entre 3. Y eso se me eliminaría. Y entonces al final me quedaría esto que les coloqué acá. Y como tendría logaritmo base 3 de 81 entre el logaritmo base 3 de 3, eso se me convierte también en, al reducir el 81 sería, espérenme, ya les digo. Me quedaría que 81 elevado a la 3 elevado a la 4 sería igual a 81. Entonces, como al final tendría logaritmo base 3 de 81 entre el logaritmo base 3 de 3, yo lo podría reescribir y ponerlo como se los coloqué acá, que tendría logaritmo base 3. Creo que acá me equivoqué porque sería logaritmo base 3 de 3 a la 4 entre el logaritmo base 3 de 3. Acá le hace falta esa parte. Se lo voy a colocar. Acá le quedaría eso. Acá sería base 3, pero bueno, se lo voy a poner. Eso es lo que ustedes tendrían. No sé si me han comprendido. El 3 se elimina porque me queda 3 entre 3. Entonces se me elimina. Y al final tendría esto que ustedes ven acá. No sé si lo han entendido. Luego, esto es como tener logaritmo de 3 con un argumento de 3 a la 4 entre 3. Es como tener esto. Sería... sí, pero lo voy a tener que eliminar. Sería logaritmo de 3. Y esto, al restarlo, me quedaría de elevado a la al cubo. Así les quedaría. Y esto al final se me elimina y aquí sería 3. Y entonces la respuesta sería 3, no sería 4. No sé si me entendieron.
Y entonces la respuesta sería 3. De este logaritmo la respuesta sería 3. Luego para el ejemplo 4, que es este ejemplo que está acá, sería logaritmo, como les digo, cuando no tiene la base, asumimos que la base es 10. Entonces sería logaritmo base 10, factor de logaritmo base 10 de 10 elevado a la 10.000 menos el logaritmo natural, factor de el logaritmo natural de e elevado a la e elevado a la 200. Entonces lo que vamos a hacer es siempre ir reduciendo, ¿verdad? Lo que el ejercicio nos va pidiendo es tratar de reducir los logaritmos con las propiedades que tenemos. Entonces, en este caso, yo eliminaría, como vamos, cuando nosotros tenemos paréntesis, vamos de adentro hacia afuera. Entonces, lo primero que tenemos que tocar es lo que está dentro del paréntesis, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos dentro del paréntesis es esto. Y lo que tenemos dentro del paréntesis es esto. Entonces, para este caso, para esta expresión que vemos acá, como tengo logaritmo base 10 de 10, se me elimina y bajo el exponente, entonces me queda 10.000. Entonces, por eso acá solo tengo logaritmo base 10, que es este logaritmo que está acá, factor de 10.000. Y luego al menos sería, tengo que irme al paréntesis. Entonces sería, puedo bajar el exponente del cual está elevado la e, sería e elevado a la 200. Entonces lo bajo, multiplicado por el logaritmo natural de e, que sería esto que está acá. Luego, sabemos que 10.000, que 10 elevado a la cuarta es 10.000. Entonces solo reescribimos el 10.000 para poder tener la misma base con el mismo argumento. Después sería la resta, que sería el logaritmo natural de elevado a la 200. Y como les digo, siempre trabajando lo que está adentro del paréntesis. Entonces, en este caso, como tengo logaritmo natural de e, como les digo, eso es como tener logaritmo natural de 10, logaritmo base 10 de 10 o logaritmo base 2 de 2. La e es como el número que es igual a la base del logaritmo natural, digamos. Entonces, en este caso, se puede eliminar. Y me quedaría el exponente del argumento. Y el exponente del argumento es 1. Entonces, me queda 1. Luego, acá como tengo la misma base y el mismo argumento, se me elimina y bajo el exponente. Entonces me quedaría 4 menos el logaritmo natural de e elevado a la 200. Entonces el 200 lo puedo bajar o de un solo, acá ustedes de un solo lo podrían eliminar. O sea, podrían bajar el exponente o podrían decir de un solo, tiene la misma base, es logaritmo natural de e, entonces me quedaría 200. En este caso bajé el exponente y al final esto se me convierte en 1, que es lo mismo que hicimos acá. Entonces me quedaría 4 menos 200 por 1 y eso es igual a 4 menos 200 y al final la respuesta sería 4 menos 200, que sería menos 196. No sé si tienen alguna pregunta. Si no, vamos a continuar con el otro ejercicio. En este caso tenemos el logaritmo de base 4 de 16 a la 100 más el logaritmo base 2 de 1/4 entre el logaritmo base 3 de raíz cuadrada de 5 entre 27 menos 1/2 del logaritmo base 3 de argumento 5.
Entonces, lo que vamos a ir haciendo es siempre tratar de ir reduciendo. Acá, lo que yo veo es que el 16 lo podría reescribir para poder obtener poder eliminar el logaritmo. O podría bajar también el exponente y podría tener 100 logaritmo base 4 de 16. Y acá yo podría reescribir el 4, que sería 2 por 2, ¿verdad? Entonces sería 2 elevado al cuadrado. Y eso, al pasarlo al numerador, me daría 2 elevado a la menos 2. Y en este caso podría reescribir el 27, por ejemplo. Y eso es lo que vamos a ir haciendo. En este caso lo que yo hice fue reescribir el 16, perdón, que sería 16, es como tener 4 al cuadrado. Y ese 4 al cuadrado, el exponente de 2 está multiplicando al 100, ¿verdad? Luego, en el logaritmo base 2 de 1 sobre 2 elevado al cuadrado, que es lo que les decía, que yo podría reescribir ese número para poder tener prácticamente la misma base y el mismo argumento. Luego, el 2 multiplica al 100, me quedaría a la 200. Acá puedo subir el numerador, al numerador el 2, entonces sería 2 elevado a la menos 2. Y acá, como tengo un cociente, yo lo puedo reescribir como una resta. Entonces tendría logaritmo base 3 de raíz cuadrada de 5 menos el logaritmo base 3 de 27 menos 1/2 del logaritmo base 3 de 5. Entonces lo que hacemos es bajar el exponente del numerador de este número. Me quedaría 200 logaritmo base 4 de 4 más, bajo el exponente, que sería menos 2, logaritmo de 2 del argumento de 2. Y acá, como tengo la raíz cuadrada, lo puedo reescribir como 5 elevado a la 1/2. Y el 27 es como tener 3 elevado al cubo. Y este lo dejamos tal cual, ¿verdad? Entonces, esto se me elimina, logaritmo base 4 de 4, y me quedaría 200. Y también se me elimina logaritmo base 2 de 2, y me quedaría menos 2. Luego yo puedo bajar la raíz cuadrada, que sería 1/2, a multiplicar al logaritmo. Y puedo bajar el 3 también al multiplicar al logaritmo, que es lo que hicimos acá. Y esto lo dejamos igual. Entonces ya nos podemos fijar que este logaritmo es prácticamente este logaritmo, ¿verdad? Y este es positivo y este es negativo. Entonces se me podría eliminar, ¿verdad? Y al final, como este se me elimina, me quedaría menos 3 logaritmo de 3 con un argumento de 3. Entonces esto también se me va y me queda al final este 3 nada más, que es el que tengo acá. Y 200 menos 2 es 198. Entonces al dividir 198 entre menos 3 me daría menos 66. Y esa sería la respuesta y ese sería el último ejemplo que les traía. No sé si tienen alguna pregunta.